¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bienvenidos al último tema de la cuarta unidad y por lo tanto el último tema de este curso y semestre titulado PHP. Antes de dar inicio con este tema, quiero aprovechar este espacio, primero que nada para agradecerles su disponibilidad durante todo este tiempo, sobre todo de contingencia y por supuesto desde el momento en que tuvimos la oportunidad de iniciar este curso. Recordando brevemente que tuve la oportunidad de conocerlos a la gran mayoría de ustedes desde un principio en la preparatoria. Pues bueno, hemos llegado a la culminación de esta etapa en la cual ustedes están próximos a salir y a continuar cada uno de ustedes con su vida ya profesional. Entonces, no me queda más que desearles lo mejor, el mejor de los éxitos venideros y pues bueno, que sepan que a final de cuentas, después de que pase toda esta cuestión de la contingencia, pues bueno, van a ustedes poder contar conmigo como persona, no solamente como su docente. Y pues bueno, esperando que se encuentren con bien. Muy bien. Pues bien, vamos a dar inicio entonces con esta última etapa. Primero que nada, ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación que ha existido desde hace muchos años. Originalmente PHP hacía referencia por sus siglas a Personal Homepage Tools, es decir, herramientas de páginas de inicio personal. Pero actualmente se refiere al acrónimo de Hypertext Preprocessor, que quiere decir preprocesador de hipertexto, el cual es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Recuerdan que una vez les mencionaba en clases presenciales que a manera general los sitios web se clasifican en estáticos y dinámicos y que los de tipo estáticos solo se limitan a mostrar información, mientras que los de tipo dinámicos nos permiten interactuar con el contenido de la página. Pues bien, ha llegado el momento de entender cómo es que sucede todo esto en las páginas web previamente programadas. Para iniciar, debemos entender cuál es la estructura básica de todo código PHP. Normalmente, PHP utiliza una serie de símbolos muy característicos y muy simples que permiten identificar cuando esa parte del código incrustado en HTML funciona en formato PHP. El código básico sería el siguiente: el símbolo menor que, seguido inmediatamente pegado del símbolo de cierre de pregunta o interrogación y el acrónimo en minúsculas PHP. Esto como tal denotaría lo que es en su totalidad una etiqueta de apertura. Después de declarar la etiqueta de apertura dentro de, se generaría lo que es el código PHP. Más adelante vamos a ver ejemplos. Dependiendo del tipo de código PHP, en su momento, pues obviamente la información dentro de esta estructura cambiaría. Y se finalizaría con una etiqueta de cierre con los dos símbolos simples de símbolo de interrogación de tipo cierre y símbolo mayor que. Un ejemplo básico pudiera ser el siguiente. Dentro de una estructura general de un código HTML se incrustaría lo que es el código PHP. Es decir, PHP no necesariamente puede ser utilizado de manera individual, sino que es un auxiliar que permite a HTML funcionar de una manera interactiva. Por ejemplo, dentro de la estructura del siguiente código básico, que normalmente conocemos como apertura de HTML, apertura del head, apertura del title, el nombre o el título de ejemplo como tal, el cierre de la etiqueta de title, el cierre de la etiqueta de head y la apertura de la etiqueta del cuerpo o el body. En este caso iría incluido o incrustado lo que es la parte del código en formato PHP.
Al finalizar esta parte de estructura del código PHP, pues se finalizaría lo que es la estructura del body y por lo tanto también la estructura del formato del archivo HTML. Es decir, en lugar de utilizar muchos comandos para mostrar un contenido HTML, las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace algo. Y entrecomillo la palabra algo, porque por ejemplo en este caso sería mostrar la frase de hola, soy un script de PHP. El código PHP está encerrado en este caso con las etiquetas especiales del comienzo y final, las cuales permiten entrar y salir, digámoslo así, del modo PHP. Pues bien, una de las primeras preguntas que nos surge es la siguiente. ¿Qué son los scripts? Los scripts, a manera de definición general, son fragmentos de código que se utilizan para dar forma a herramientas tanto en Internet como en el sector de la informática en general. Una forma global o general de representar la estructura básica de un script sería más o menos la siguiente. Una etiqueta que se antecede con un símbolo de menor que, la palabra específica script, la X denota un nombre X aleatorio que yo quise poner aquí nada más como ejemplo, no necesariamente tiene que ser esa letra. Se cierra lo que es el script y dentro del script pues una estructura de un código específico, es decir, de una instrucción específica. Para después finalizar ese script con lo que es la etiqueta de cierre, con lo que es el uso del símbolo de la diagonal. En otras palabras, los scripts son una serie de comandos que realizan una acción, en específico de acuerdo a las necesidades del sitio web. Para entenderlo de mejor manera, mientras el código HTML se encarga de permitir, distribuir y se limita temporalmente a solo mostrar la información previamente acomodada, PHP permite, mediante un código incrustado a manera de scripts, tanto introducir información como obtener información de manera interactiva, gracias a la conexión con un servidor de bases de datos que permita el intercambio de la información. Entonces, ¿qué puede hacer en general PHP? Realmente PHP puede hacer cualquier cosa. Debemos de saber que PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado del servidor, por lo que se puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro programa de tipo web dinámico, ya sea como recopilar datos de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos o enviar y recibir información. Aunque PHP puede hacer mucho más. Los siguientes serían unos ejemplos. El ejemplo número 1 sería el sitio web de Facebook. En este caso, el sitio web de Facebook, como vemos en su página principal, se destaca normalmente por representar una serie de información de tal manera en que utiliza tanto textos como imágenes. Pero como una característica más particular, del lado derecho de la pantalla, tenemos unos espacios en blanco en los cuales originalmente el sistema nos permite introducir información. A estos espacios en blanco se les conoce como formularios, es decir, toda esta sección que nos permite mediante este formulario introducir información que en algún momento dado, cuando nosotros demos clic al botón de terminado marcado en la parte inferior en color verde, lo que hace el sistema, mientras tengamos la conexión a internet obviamente, es enviar esa información a una base de datos que interpreta esos resultados y en su momento devuelve unos resultados hacia la computadora que está siendo utilizada para dar de alta esa información. Por ejemplo, en este caso, si nosotros fuéramos nuevos usuarios en este sistema, al introducir toda la información verídica, en su momento, después de dar clic en terminado, el sistema nos daría acceso a la plataforma de Facebook. Pero si hubiese algún error o equivocación de nuestra parte, en su momento el sistema nos negaría ese acceso.
Por otro lado, continuando dentro del mismo ejemplo, podemos ver un espacio en el cual, mediante una manipulación muy particular en lo que es el explorador de Internet, podemos localizar la parte de la codificación de la cual se compone este sitio de Facebook. Entre tanta codificación que vemos por aquí, vemos lo que son las secciones de los scripts. Ustedes no se preocupen porque en realidad no vamos a dedicarnos a la programación en esta parte de PHP. Simplemente quiero que mediante estos ejemplos ustedes conozcan la utilidad de lo que es la codificación PHP. Otro segundo ejemplo vendría a ser el siguiente. Una simple petición de datos. En la siguiente imagen tenemos lo que es nuevamente un código básico en formato HTML, el cual está utilizando un solo script en formato de lenguaje conocido como JavaScript. Probablemente esta palabra o este nombre lo han de haber escuchado en alguna ocasión en el mundo informático. Este tipo de lenguaje JavaScript, entre otras cosas, pues obviamente permite lo que es la introducción de cierta información mediante una programación previa, de tal manera en que cuando el archivo HTML se ejecuta ya una vez almacenado en el servidor, pues pide cierta información. Y esa información es validada por el servidor y en su momento la trae de vuelta hacia el usuario final que está frente a una computadora. En el siguiente ejemplo tenemos por aquí la parte de la estructura del código o del script que en realidad se dedicará a recoger un dato por teclado y visualizarlo. Esto significa que en su momento, cuando el usuario introduzca un dato desde el teclado de la computadora, el sistema lo va a interpretar de cierta manera. Para ello, el sistema sigue la siguiente lógica de programación. Utiliza una variable llamada nom, en la cual en su momento se alojaría la información textual que en su momento dado el usuario final introduzca. E internamente el sistema lo que hace es verificar y procesar esa información, de tal manera en que muestra un letrero en el cual se diría escribe tu nombre y capturaría internamente lo que es el escrito que se haya generado con el teclado de la computadora, para al final mandar un mensaje de alerta que en su momento diga mucho gusto y en este caso que se adhiera el nombre previamente introducido. Y para finalizar nuestro tema, enseguida les menciono algunas de las características generales de PHP. Es importante señalar que estas no son todas las características, pero en este caso yo quise resaltar por lo menos las tres que yo considero más importantes. Una de ellas viene a ser el soporte de múltiples lenguajes de bases de datos, como por ejemplo MySQL. ¿Qué es esto de MySQL? Pues bueno, SQL es un lenguaje estructurado de consultas que permite interpretar la información proveniente de una computadora de tipo cliente hacia el servidor y viceversa. El código PHP no es interpretado por la computadora, es decir, la página web en formato local, sino solo por el servidor. Esto quiere decir que PHP trabaja de una manera en que no hace funcionar o trabajar de más a una computadora de manera local, es decir, no le consume una memoria específica. Una vez que en su momento la parte del código PHP haya sido incrustada en formato HTML, lo que hace internamente el sistema es que hasta que una vez que ha sido enlazada la información a un servidor de bases de datos y el usuario comienza a interactuar con esa parte del código PHP, internamente lo que trabaja no es la computadora, sino directamente el servidor donde está previamente almacenada y alojada la información. Y para finalizar, la última característica pues es multiplataforma. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordando la parte de la propiedad de multiplataforma, es que es aceptado por los diversos dispositivos que existen a nivel electrónico, ya sea computadoras, tablets o celulares. Muy bien, muchachos, entonces esto sería todo por mi parte. Las siguientes serían las dos tareas que estarían pendientes por realizar para esta semana. Las dos son tareas muy breves.
La tarea número 1 consiste en mencionar y explicar brevemente dos ventajas del uso de PHP en el ambiente de programación web. Y la tarea número 2 consiste en contestar a la siguiente pregunta. ¿Se imaginan qué sería del mundo de la World Wide Web si las páginas o sitios web fueran solamente de tipo estáticas? Por favor, justifiquen su respuesta. También, por último, mencionarles, muchachos, que quedamos pendientes con lo que es la publicación de los requisitos específicos para realizar su proyecto final. Durante las siguientes horas recibirán novedades al respecto. Si queda alguna duda, ya saben que estoy a sus órdenes para atenderlos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos.